Nunca se dieron cuenta de cómo sostuve mi tenedor, cómo aprendí a cortar la carne sin sonido, cómo perfeccioné el arte de ocupar menos espacio que el aire. En nuestra mesa familiar no era el niño olvidado, yo era el niño que dominaba olvidable. Cenas dominicales. El ritual de unión que expuso todo roto. Recuerdo el peso de los cubiertos en mi mano. Pesado, calculado, cada movimiento planeado para evitar la atención. El sonido de mi silla arrastrando hacia atrás siempre era demasiado fuerte, demasiado disruptivo, así que aprendí a levantarla ligeramente. Me volví un experto en llegadas silenciosas. Madre servía los platos. Padre hablaba primero. Mis hermanos sabían cuándo reír, cuándo responder, cuándo ofrecer la anécdota perfecta. Los vi como teatro, estudiando una actuación que nunca podría dominar. Pasa la sal. Esas eran, muchas veces, las únicas palabras dirigidas a mí. No mi nombre, no una pregunta sobre mi día. Solo función, utilidad, el pasador de sal humano. Desarrollé una taxonomía del silencio. El silencio hostil cuando padre desaprobaba. El silencio distraído cuando madre se retiraba a sus pensamientos. El silencio cómodo entre mis hermanos, que me excluía sin esfuerzo. Y mi silencio, el que creció dentro de mí como un segundo esqueleto. Conté guisantes verdes en mi plato una vez. 73. Los separé en números primos mientras las conversaciones fluían a mi alrededor como agua alrededor de la piedra. Nadie se dio cuenta cuando terminé de comer. O cuando no lo hice. La televisión tarareaba en la habitación de al lado. Un compañero constante. Uno que hablaba cuando yo no podía. ¿Cómo estuvo la escuela hoy? Le preguntaban a mi hermano. ¿Qué pasa con ese proyecto científico? Le preguntaban a mi hermana. Mi boleta de calificaciones se quedó en mi bolsillo durante 2 semanas. 2 semanas. Se disolvió en la lavadora antes de que alguien la firmara. Le dije a mi maestra que mis padres estaban demasiado ocupados. Ella asintió, como si entendiera. Tal vez, sí lo hizo. Aprendí a doblarme más pequeño con cada año que pasaba. Hombros encorvados hacia adentro. Voz calibrada al volumen exacto de irrelevancia. Me convertí en un estudiante de la invisibilidad. Eventualmente, hubo consuelo en ello. Libertad en ser invisible. Podía observar desde los márgenes. Catalogar las sutiles crueldades. Memorizar la arquitectura de la pertenencia a la que no podía acceder. Los peores momentos no fueron los silencios. Fueron los focos repentinos. ¿Por qué estás tan callado? No tienes nada que decir. ¿Estás escuchando? Preguntas lanzadas como acusaciones. Entre el puré de papas y la carne de roast beef. Mi garganta se cerraba. Las palabras se disolvían en mi lengua. Todos esperaban una respuesta que yo no podía formar. Entonces pasaba el momento. Y el alivio inundaba mi cuerpo. La atención cambiaba de lugar. Volver a la invisibilidad. Volver a la seguridad. Desarrollé hábitos. Contar baldosas en el techo. Memorizar el patrón del papel tapiz del comedor. Crear historias elaboradas sobre la vida de las manchas de agua en los vasos. Mi imaginación se volvió vasta, en proporción directa a lo pequeño que me volvía. Recuerdo una cena de Navidad. Llevaba un suéter nuevo, azul. Nadie comentó. Derramé salsa sobre él. Nadie lo notó. Me excusé. Nadie respondió. En el baño, vi mi reflejo desvanecerse en los bordes. Como si mi cuerpo estuviera probando los límites de la existencia. El sonido de los tenedores contra los platos. Se convirtió en la percusión de mi infancia. Tintinear. Raspar. La sinfonía de la vida familiar que observé desde detrás del vidrio. Lo intenté a veces. Historias ensayadas en el camino a casa desde la escuela. Opiniones practicadas en la ducha. Pero el tiempo siempre me eludía. Mis ofrendas caían en espacios muertos de la conversación. O peor, en silencios repentinos. Que hacían que todos miraran hacia arriba. Sorprendidos de recordar que yo estaba ahí. Entonces me convertí en coleccionista. De miradas. De sonrisas a medias.
de los raros momentos en que alguien pasaba el pan, sin que se lo pidieran, pequeñas bondades que almacenaba como raciones de supervivencia. Mi hermana me tocó el hombro una vez, cuando le pasé la salsa. Ese toque me sostuvo durante semanas. Construí mundos en mi cabeza durante esas cenas. Grandes universos donde las voces llevaban el mismo peso. Donde ser visto no era un lujo, sino un derecho de nacimiento. Donde un simple «¿Cómo estuvo tu día?» no era un idioma extranjero. Los años pasaron así, medidos en comidas silenciosas, en segundos intactos, en preguntas que nunca se hicieron. Aprendí que la invisibilidad es tanto la herida como la armadura, el dolor de la ausencia y la seguridad de la sombra de las expectativas. Envejecí. La mesa se volvió más vacía cuando los hermanos se fueron. Mi invisibilidad se volvió más difícil de mantener, con menos personas para esconderme, más silencio que llenar. Finalmente, yo también partí esa mesa. Llevaba su forma dentro de mí. Mientras construía nuevas vidas, me sentaba en nuevas mesas, siempre luchando contra el impulso de hacerme pequeño, de evitar pasar los platos con demasiado ruido, de disculparme por necesitar espacio para mis codos. A veces me atrapo, contando guisantes en mi plato, en restaurantes, monitoreando el volumen de mi risa, viejos hábitos de lo invisible. La invisibilidad deja marcas, que el tiempo no borra, huellas fantasmas, decenas donde exististe sin ser visto. Pero esto es lo que he aprendido. En los años desde entonces, llevamos a ese niño silencioso dentro de nosotros, no para castigarnos a nosotros mismos, sino como testimonio de nuestra resistencia. Algunos de nosotros aprendimos a hablar, primero, dominando el silencio. Algunos de nosotros aprendimos a ocupar el espacio, entendiendo su ausencia. La mesa que no pudo ver fue la que ayudó a tallar a la persona lo suficientemente fuerte como para alejarse de ella. Esta noche, en algún lugar, un niño se sienta en una mesa, sin ser visto. Quizás ese niño todavía está dentro de ti. Quizás haya construido un tipo diferente de mesa ahora. Si su corazón reconoció algo en estas palabras, si alguna parte de usted todavía cuenta los guisantes, o mide el sonido de su silla contra el piso, sepa esto: su visibilidad es importante. Tu voz pertenece a este mundo. En la descripción a continuación, he creado algo para aquellos que han vivido entre silencio y aliento, para aquellos que aprenden a ignorarse a sí mismos. Después de años de invisibilidad practicada, no es una solución, es un comienzo, una mesa donde importa tu historia,